estamos de regreso en las claves del día. Vamos a desarrollar ahora nuestra primera clave, que es con respecto a los 100 días que viene en silencio el presidente Pedro Castillo. Justamente los actos de un gobierno se transparentan cuando las autoridades rinden justamente cuenta de ello, cuenta de las actividades. En cambio, el presidente Pedro Castillo hoy ha tenido también una actividad que se ha ido en silencio. No ha comunicado su agenda a los medios de comunicación y tampoco a la ciudadanía. Tenemos un informe preparado. Veamos. Han pasado 11 meses desde que el presidente Pedro Castillo se convirtió en la máxima autoridad política del Perú. Y en todo este tiempo solo ha concedido entrevistas a 4 medios de comunicación. Y es que Castillo Terrones no suele declarar a los reporteros que asisten a sus distintas actividades oficiales. La última vez que Pedro Castillo declaró a los periodistas fue el pasado 21 de febrero en Huarochirí. Aquel día, el mandatario respondió así a la prensa. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolyn López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Lo que el presidente Castillo no explica, lo tratan de explicar sus ministros, como hizo hace poco Modesto Montoya. A la pregunta, ¿por qué el presidente Castillo tiene varios meses sin dar conferencia de prensa? Es una pregunta que personalmente me llama la atención porque en los países desarrollados, me refiero por ejemplo al presidente de Francia, estuvo 2 años sin dar conferencia y creo que un año después el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa. En lugar de responder a los periodistas, el jefe de Estado prefiere expresarse con discursos en plazas públicas o en actividades oficiales, momentos que recuerdan a los mítines que encabezó durante la campaña electoral de 2021. Hay una campaña demoledora al gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios, de algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Las actividades en las que participa el presidente de la República muchas veces han servido para que él marque más distancia de los periodistas, no solamente negándose a declarar, sino también permitiendo que sus miembros de seguridad se conviertan en una fuerza de choque para protegerlo de las preguntas. Estamos muy cerca en realidad al presidente Castillo, pero hay un cerco policial con unos escudos que nos impiden acercarnos. Una sociedad informada es más libre en tomar las decisiones para su propio progreso y es deber de las autoridades dar cuenta de sus actos. El compromiso de la prensa es defender ese derecho y preservar que la ciudadanía no lo pierda. Así las autoridades no piensen en esto. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas? Y justamente hoy el presidente Pedro Castillo ha visitado de manera imprevista 2 instituciones educativas en el distrito de Comas tras cumplirse 100 días sin declarar a la prensa. Una vez más, tampoco se ha permitido el acceso a los medios de comunicación. El mandatario se dirigió primero al Colegio San Martín y luego al Centro Académico 2070 Virgen de Guadalupe, ambos ubicados en la zona de Coyique. El jefe de Estado saludó a las personas que se encontraban en el interior y al salir, un cerco policial impidió a la prensa que se acerque al mandatario. El jefe de Estado fue acompañado por el ministro de Educación, Rosendo Serna, y algunos funcionarios más que tampoco hablaron a la prensa. Y con respecto al silencio del presidente Pedro Castillo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, ha tratado de alguna manera justificar esta decisión, esta postura por parte del jefe de Estado. Y además ha mencionado que se continúa trabajando para el país a través de estas actividades que se realizan de manera abierta en los consejos de ministros descentralizados y otros. Veamos. Bueno, el presidente está hablando reiteradamente en los espacios sociales, gremiales, regionales. Hay una fluida comunicación con los diferentes sectores productivos, sociales del país.
¿no? Eso significa también una interlocución directa que igual se pone a dominio público, ¿no? Bueno, y tenemos ahora declaraciones por parte de la ex premier Mirta Vázquez, quien mencionó que no era normal que tanto el Congreso como el presidente de la República no permitan que los medios de comunicación realicen un trabajo apropiado. Y además ha mencionado que existe un desprecio hacia los medios de comunicación. Veamos. No es normal que en el Ejecutivo y en el Legislativo hayan estas actitudes que no solamente expresan un desprecio contra los medios de comunicación, sino que en el fondo lo que están haciendo es atentar contra la libertad de información, la libertad de expresión que todos los peruanos tenemos que tener. Esto es un indicador de que estamos poniendo en riesgo la democracia dentro de nuestro país. Y creo que sí hay que levantar fuerte la voz porque estas actitudes son inaceptables si nos preciamos de ser un país democrático. Justamente estas declaraciones por parte de Mirta Vázquez se acaban de obtener hace unos minutos con Fernando Carballo en Las Cosas Como Son. Y ahora vamos a comentarles que los analistas políticos Iván La Negra y también Fernando Tincopa han opinado sobre este silencio realmente extenso por parte del presidente Pedro Castillo. Son 100 días que no se dirige a los medios de comunicación. Veamos. En una democracia, los gobernantes electos tienen varios deberes, ¿no? Y uno de ellos que es muy relevante es el de rendir cuentas constantemente a la ciudadanía sobre las decisiones que adoptan. Esa dinámica se da de diversas maneras y una de ellas, una de las más importantes en las sociedades contemporáneas, es pues a través de los medios de comunicación. Es además la persona que tiene el más alto nivel de decisión, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que de una manera, digamos, periódica, pueda acudir a los medios de comunicación y dar razones de sus decisiones. Hace que los únicos momentos en los que él se comunica con la ciudadanía sean de modo unidireccional, es decir, básicamente él dando un mensaje. Yo creo que la forma natural en la que un presidente podría mejorar su comunicación con la prensa es expresando mayor frecuencia y contacto con los medios de comunicación más allá de los espacios formales. No es muy difícil encontrar espacios para comunicarse con la prensa, sobre todo en una rutina en la que se viaja demasiado y tienes a los medios de comunicación cubriendo cada una de tus actividades. Basta con abrirles el micro y dejarles preguntar. Bueno, y ahora vamos a comentarles que el Congreso de la República continúa sin dar una fecha exacta para permitir el acceso a los medios de comunicación, exactamente a los periodistas que van a cubrir las actividades al Parlamento. Se permite el ingreso al hemiciclo, el hall de los Pasos Perdidos también, y además de las instalaciones parlamentarias, pese a que ya se ha hecho en reiteradas ocasiones cuestionamientos por parte de gremios periodísticos, instituciones y profesionales de prensa. Ante ello, emitió un comunicado en redes sociales en que reitera que están trabajando para brindarle a los hombres de prensa todas las facilidades. Según el comunicado, la Oficina de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Lima Metropolitana debe implementar medidas de seguridad para que la prensa pueda realizar su labor con total libertad en el Parlamento. Y hasta la fecha, el Instituto Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas han emitido un total de 13 alertas de acciones del Congreso contra la prensa. De estas, 9 fueron en rechazo a las restricciones de acceso al hall de los Pasos Perdidos y las galerías del hemiciclo de parte de la administración de María del Carmen Alba. Y ahora vamos a presentar un comunicado por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros
y cómo se viene buscando una solución al conflicto de las Bambas. El premier Torres, Poder Ejecutivo trabaja para encontrar pronta solución a la situación en las Bambas y recuperar Estado de Derecho en la zona. El Sindicato de Trabajadores de las Bambas, MMG, saludaron los esfuerzos del Estado por la solución del conflicto y pidieron se dicten las medidas correspondientes para restablecer el orden. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, se reunió hoy con los representantes de los trabajadores de la empresa Las Bambas MMG, quienes saludaron los esfuerzos del Estado por la solución del conflicto y solicitaron también se dicten las medidas correspondientes para restablecer el orden en la zona de influencia de la mina ubicada en la región Apurímac. Nosotros comprendemos perfectamente el problema en Las Bambas. Consideramos que esta situación no se puede extender más. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que los comuneros levanten las medidas de fuerza, pero ellos no quieren, manifestó el jefe del gabinete ministerial. Torres Vázquez además explicó a los trabajadores de Las Bambas que hay algunas medidas que los comuneros solicitan, como la anulación de la venta de tierras que en el pasado realizaron con la minera. Y ello no es materia de una negociación porque el gobierno no le compete resolver eso. Durante la reunión, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa minera Las Bambas, Eric Ramos, refirió que el conflicto está durando más de 50 días con las actividades paralizadas y más de 9.000 trabajadores se ven afectados por ello. En ese sentido, Premier, creemos que es necesario invocar al Poder Ejecutivo nos apoyen para que se restablezcan las operaciones en la mina. Los comuneros ocupan terrenos de la minera Las Bambas desde el pasado 14 de abril, lo que motivó que ésta detuviera sus operaciones desde el 20 de abril. Desde esa fecha, el gobierno ha tenido diálogos con las comunidades, sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una solución. Vamos ahora a repasar cuáles son los primeros resultados de nuestra encuesta, nuestra pregunta de hoy. ¿Considera que el Congreso sí viene trabajando y que el problema no está allí, como lo asegura su presidenta María del Carmen Alba? Bien, hasta el momento un 54,8% menciona que no, discrepa, y un 45,2% que sí, que tiene razón. Usted puede continuar votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @RPPNoticias. Vamos ahora con nuestros anunciantes y regresamos en las claves del día.